que eres bueno y tu misericordia es para siempre. Señor, esta mañana te queremos bendecir, reconocer, adorar y oramos por los diezmos, Señor, por las ofrendas que han sido entregadas este día a ti. Te pedimos que las multipliques siempre y que siempre sean usadas para honrarte a ti, Señor, y todo tu trabajo, tu obra. Ahora te pido, Señor, que cuando abra mi boca, que la llenes, que nos hables este día, Señor, y que sea tu nombre glorificado, en nombre de Jesús, en nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach Tzidkeinu, Jesús nuestra justicia. Amén. Bueno, Dios les bendiga a todos este día. Vamos a continuar, vamos a terminar la segunda parte del mensaje que comenzamos el sábado pasado, intitulado El Dios de toda gracia y misericordia. El Dios de toda gracia y misericordia. Estamos en el Salmo 103 y este día vamos a terminar, vamos a ver los versículos 11 al 22. El Dios de toda gracia y misericordia. La semana pasada vimos cómo todo creyente debemos practicar la alabanza y la adoración a Dios, ¿verdad? Vimos que cuando alabamos y adoramos a Dios, estamos reconociendo que nuestro Dios es Dios, ¿verdad? Y lo interesante de la alabanza y la adoración, hermanos, es de que el ser humano fue creado para alabar y adorar. ¿Quién va a ser el objeto de esa alabanza y adoración? Depende del ser humano. Pero todos los seres humanos alabamos o adoramos a algo, ¿verdad? Amamos a algo, a alguien. La alabanza y adoración espiritual debe de ser al Creador del universo, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, ¿verdad? Y a su Hijo Jesús, el Mesías, Jesucristo. Cuando no alabamos al verdadero Dios, vamos a alabar algo. Vamos a adorar a algo. Vamos a adorar el dinero. Vamos a adorar a dioses falsos. Vamos a adorar la fama. Vamos a adorar a otras personas. E incluso hasta nos podemos adorar a nosotros mismos. Pero ténganlo por seguro que toda persona, no importa cuál sea, está adorando a algo o a alguien. Y obviamente pues queremos que alabemos al Dios del universo, al verdadero Dios, ¿verdad? Al Dios de la Biblia. Vimos también que a veces las enfermedades están conectadas a pecado en nuestras vidas. ¿Se acuerdan de eso? Porque la palabra de Dios dice ahí en el Salmo 103, mas Dios dice, Él es el que perdona todas nuestras iniquidades, nuestros pecados, y sana todas nuestras dolencias, nuestras enfermedades. Entonces, muchas veces cuando confesamos esos pecados, somos sanados, porque el enemigo, los demonios de enfermedad se metieron a causa de ese pecado. Y vimos también cuán precioso es ante los ojos de Dios nuestra alabanza en medio de nuestras pruebas, ¿verdad? Una cosa es alabar a Dios cuando todo va bien, cuando todo está color de rosa, pero otra cosa también es alabar a Dios y adorarlo cuando tal vez las cosas no van muy bien, ¿verdad? Y cuando hacemos eso, estamos reconociendo la soberanía de Dios y estamos reconociendo que Él tiene la solución a nuestro problema y lo estamos adorando porque tarde que temprano Él nos va a sacar de ese problema, ¿verdad? También vimos la importancia de alabar a Dios por lo que ha hecho por nosotros, ¿verdad? Hay cantos muy hermosos que dicen, Señor, te alabo no por lo que haces por mí, sino por quién eres. Eso está bien, pero también tenemos que ser agradecidos con Dios, alabarlo y adorarlo por todas las cosas maravillosas que Él ha hecho por nosotros, ¿verdad? Porque estamos reconociendo que vienen de Él esas bendiciones. Amén. Debemos de ser agradecidos, hermanos. Nunca debemos de tener la actitud que nos merecemos nada. Oh, que yo estoy en este trabajo porque soy muy inteligente, o porque tengo todos los grados del mundo, o porque hago esto o lo otro. ¿Quién te dio esa inteligencia?
¿Quién te permitió que estudiaras? ¿Quién es el que te da la vida y la salud para que puedas ir a ese trabajo? ¿Verdad? Cuidado con eso. Nunca debemos de jactarnos de nada ni ser malagradecidos porque no merecemos nada. La semana pasada vimos que Dios no nos ha dado lo que merecemos. Aun sin embargo, nos ha dado lo que no merecemos. Tenemos que ser agradecidos. Tenemos que agradecerle al Señor, gracias. Gracias por mi cónyuge, gracias por mis hijos, gracias por mi provisión, mi trabajo. Gracias, Señor, porque tengo ropa que vestir, tengo un techo bajo el cual vivir, no soy homeless. Gracias que tengo un carro que puedo manejar a mi trabajo, pues tengo dinero para echarle gasolina. Gracias, Señor, aunque ahora están un poco difíciles las cosas, pero si lo tenemos, démosle gracias a Dios. Porque cuando le damos gracias, estamos reconociendo que estas cosas buenas vienen de Él. Y también dele gracias a Dios por oraciones que no han sido contestadas, porque tarde que temprano Dios va a contestar esas oraciones. Amén. Ok, vamos a seguir. Vamos a comenzar aquí desde el verso 11 y 12, que dice en el nombre del Señor. Porque como la altura al cielo, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Entonces, escriben sus papeles. El perdón de Dios es absoluto y completo para los que le temen. Voy a volver a decirlo, es muy importante. El perdón de Dios es absoluto y completo para los que le temen. En otras palabras, cuando Dios perdona sus pecados, los perdonó. Le preguntas por el pecado, no me acuerdo de qué estás hablando. A ver, traigan el libro donde están escritos los hechos, búsquenle. No, Señor, pues no hallamos nada, lo único que hallamos es está tachado con una línea roja. A lo mejor ese era, pero ya fue lavado por la sangre de Jesús y está en el olvido. Es absoluto. Eso es lo hermoso de que tenemos a Dios, de que Él ha perdonado nuestros pecados. Eso es tremendo. El salmista compara la misericordia de Dios como la distancia de la tierra hacia los cielos, ¿verdad? Hace un tiempo miré un video de un hermano que hizo una presentación de astronomía. Mostró muchas fotos muy hermosas que tomó el telescopio de Hubble y de galaxias y muy impresionante, muy hermoso, ¿verdad? Algunas hasta con figuras muy impresionantes. Pero lo que me impactó a mí de cuando escuché esta enseñanza, no me recuerdo cómo se intitula, pero las distancias. Esta galaxia, no sé si saben que la distancia en el espacio, en el universo, es muy amplio y no los miden con ni millas ni kilómetros terrenales, las miden por ejemplo, las miden por la distancia que la luz corre en un año. Imagínense, no estoy seguro cuántos millones de millas o kilómetros son, pero hay galaxias que están a 100 millones de años luz de la Tierra. Entonces, cuando empiezo a escuchar figuras así, me empieza a salir humo de las orejas y el motor se empieza a titubear porque no alcanzo a comprenderlo, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que compara su misericordia como la distancia de la tierra al cielo. O sea, solo Dios sabe, ¿verdad? En otras palabras, el punto es que es grande la misericordia de Dios. No alcanzamos a comprenderla. No alcanzamos a comprender cuánto nos ama Dios y cuán grande es su misericordia, ¿verdad? Es algo inconcebible. No podemos comprenderlo. Yo no puedo comprenderlo. Entonces, la pregunta es,
¿Cómo podemos interesarle a un Dios tan grande y poderoso? David escribió, el salmista escribió en el Salmo 8, 3 y 4 y dice, cuando veo tu cielo, lo que estamos hablando ahorita, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que tú lo visites. Cuando de veras nos ponemos a meditar en la grandeza de Dios y nos dejamos de tonterías, ¿verdad? Eso es lo que son tonterías. Los que dicen que Dios no existe, que toda la grandeza que vemos pasó por accidente, no es nada más que una tontería. Y la verdad es que no hay verdaderos ateos. Los supuestos ateos son personas que han rechazado a Dios y que no quieren rendirle cuentas y quieren vivir sus vidas como quieren. Pero usan el ateísmo como un frente para decir, yo no le tengo que rendir cuentas a Dios. Hermanos, cuidado con eso. Un día le vamos a rendir cuentas a Dios todos, grandes y pequeños. Entonces, cuando David miraba la grandeza de Dios, a veces salimos y contemplamos las estrellas. Cuando vamos tal vez a un viaje al campo, a las montañas, en un lugar donde no afecta tanto la luz a la vista de las estrellas, y miramos, ¿cómo se llama? La Vía Láctea, el Milky Way. Digo, santo Dios, una vez la miré y dije, no sabía que había tantas estrellas. Entonces, cuando meditamos en esta cosa, David en su corazón dijo, Señor, dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. O sea, ¿quiénes somos nosotros? Somos menos que hormigas comparados a Dios, comparados a su creación. Pero lo hermoso de esto, hermanos, es de que no tan solo le interesamos a Dios, sino que constantemente piensa en nosotros. Yo a veces me ponía muy emocional, me ponía a llorar cuando pensaba en eso, ¿verdad? Israel Houghton escribió un canto muy bonito que dice, ¿a quién soy yo para que en mí tú pienses? ¿Verdad? Pero no nomás está pensando en nosotros, sino que está pensando constantemente en nosotros y pensamientos buenos. Fíjense lo que escribió también el salmista en el Salmo 139, dice, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Si eso no lo toca usted, tómese el pulso, a lo mejor no está vivo. Pero Dios, el creador del universo, el magnífico, asombroso creador, no nomás piensa en nosotros, sino piensa constantemente en nosotros y sus pensamientos hacia nosotros son buenos. Entonces estamos hablando de la misericordia de Dios. ¿Cómo puede un Dios tan grande amarnos tanto y pensar en nosotros? Dios te conoce, ¿verdad? Las religiones orientales llaman a Dios el universo y dicen, oh, el universo hizo eso, el universo hizo lo otro. Mentiras. El universo es una creación impersonal, no le importa nada, porque no puede, es una creación, es creado. Pero Dios, el creador del universo, sabe tu nombre, te ama tanto que no podemos comprender cuánto nos ama. Pero Él es un Dios muy personal. Es un Dios que te conoce. Es un Dios que te crió. Dice la palabra de Dios que Él nos crió en el vientre de nuestra madre. Nos dio forma, nos formó. ¿Cómo pues puede ser un Dios impersonal? ¿Cómo puedes tú creer que algo que no tiene sentido te puede amar? No. El Dios que servimos es un Dios vivo. Es el creador del universo, una inteligencia ilimitada, conocimiento ilimitado. Es el Dios todopoderoso, el Shaddai, y te ama, te quiere, conoce tu nombre y quiere que tú lo conozcas a Él. Quiere que tú le des tu vida porque Él te ama. Por lo tanto, escriben sus papeles. Nunca debemos tomar a la ligera
el perdón tan grande que Dios nos ha dado. Nunca debemos tomar a la ligera el perdón tan grande que Dios nos ha dado. Nos amó tanto que hizo algo. Mandó a su Hijo Jesús, Yeshua, a este mundo para que muriera en la cruz y pagara el precio terrible de nuestros pecados. Fue sepultado por 3 días y al tercer día resucitó con poder y gloria para siempre, y ahora está sentado a la diestra del Padre. Y ahora todo aquel que pone su confianza en Él, el que recibe a Jesús, sus pecados son perdonados. Y somos puestos en bien con Dios por la sangre preciosa que derramó en el Calvario. Entonces Jesús pagó un precio terrible por los pecados de la humanidad. Y Él no toma el pecado ligeramente, hermano, hermana. A veces hay lugares, hay iglesias, hay personas que están viviendo en pecado deliberado. Y dicen que son creyentes. ¿Sabe lo que están haciendo? Están pisoteando el sacrificio que Jesús hizo por ellos. Lo están tomando a la ligera, pero ¿sabes qué? Jesús no toma el pecado a la ligera. Él pagó un precio muy terrible para librarte de tus pecados, y por lo tanto tenemos que apartarnos del pecado. Tenemos que apartarnos de las obras de la carne antes que sea demasiado tarde. Si estamos jugando a la iglesita, si estamos dando un frente cuando vamos a la iglesia y estamos pretendiendo ser esto y lo otro, pero en nuestras vidas personales vivimos como el infierno, arrepiéntete. Arrepiéntete, porque Dios viene muy pronto. Vuélvete a Dios de tus pecados, porque no estás burlando a nadie. Dice la palabra de Dios: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Tal vez la gente no se da cuenta, pero ¿sabes quién se da cuenta? Dios se da cuenta. Ponte en bien con Él. Él viene pronto. Él viene pronto. Fíjate lo que está pasando en el mundo. Fíjate que están amenazando con hambre al planeta, si no te has dado cuenta. Están empezando a publicar cosas en las revistas, en los periódicos, de que viene un hambre. ¿Estás preparado? ¿Qué vas a hacer cuando venga? Pongámonos en bien con Dios, porque Él nos va a sacar de aquí. Dice la palabra de Dios de que antes de que venga este último periodo, la tribulación, esos últimos 7 años, el Señor viene por su iglesia, nos va a sacar. La pregunta es: ¿estás preparado? ¿O sigues jugando a la iglesita? ¿Estás en bien con Dios? ¿Está llena tu lámpara de aceite? ¿Eres como las 5 vírgenes sensatas que tenían sus lámparas llenas de aceite? ¿O eres como las vírgenes insensatas que no tenían sus lámparas llenas de aceite? Que coqueteaban con el mundo, que perdieron el tiempo, y cuando llegó el novio por ellos se quedaron porque no estaban preparadas. Oh, hermano, hermana, no juegues con Dios. El tiempo está muy cerca, más cerca de lo que pensamos. Entonces también Dios compara su perdón como la distancia entre el oriente del occidente. Direcciones opuestas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando perdona tus pecados, los perdona, los borra. Si le preguntas por ellos, no se acuerda. ¿Cuándo pasó eso? Porque son borrados por la preciosa sangre de Jesús. Acuérdate de eso. Por eso intitulé este mensaje: el Dios de toda gracia y misericordia. Él quiere rescatar tu vida del hoyo. Él no quiere que te vayas al infierno. Él no quiere que pases por la ira que va a derramar sobre esta tierra muy pronto. Entonces, no nomás te quiere perdonar, sino te quiere dar la vida eterna. Te quiere dar su misericordia y te quiere dar su gracia. Su misericordia, no darnos lo que merecemos. Su gracia, darnos lo que no merecemos. Vamos a seguir. Y luego dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, ¿verdad? De los creyentes. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Entonces, escriben sus papeles. La Biblia enseña
que Dios es Padre de los que han recibido, de los que le han recibido como su Salvador. Dios ahora es nuestro Padre. Y eso es muy importante. Es muy importante. Fíjense lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 13. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Miren, Dios no tiene nietos, Él tiene hijos. Tenemos que recibirle como a Jesús como su Salvador para llegar a ser hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, cuando recibimos a Jesús como su Salvador, su Padre llega a ser ¿quién? Nuestro Padre celestial. ¿Por qué es importante eso? Porque ahora, como somos sus hijos, tenemos el amor pleno y misericordioso de nuestro Padre celestial. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Que tenemos un Padre compasivo y misericordioso. ¿Qué tiene que ver eso? Aquí está la respuesta. Porque todos cometemos errores y pecamos sin excepción. Lo voy a volver a decir. Todos cometemos errores y pecamos sin excepción. Entonces, para necesitamos a un Padre compasivo, ¿verdad? Necesitamos un Padre que nos comprenda cuando cometemos errores. ¿Y quién no ha cometido errores? Si no pecamos con nuestros hechos, pecamos con la mente. Si no pecamos con los hechos, pecamos por omisión, porque no hicimos lo que debimos haber hecho. Constantemente le fallamos a Dios y necesitamos a un Dios compasivo, misericordioso, que nos perdone. Y es exactamente las buenas noticias, es lo que tenemos. Tenemos un Padre compasivo. Escuchen esto. Jesús conoce muy bien nuestras debilidades, pues Él se humanó y anduvo entre nosotros. Él sabe lo que pasamos. Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 4, versos 15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, hablando de Jesús, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En otras palabras, Jesús anduvo en este mundo y Él fue tentado de la manera que te imagines, pero sin pecado. Es la diferencia. Entonces, ¿qué pasa? Que podemos ir a nuestro Padre Celestial y decirle, Señor, estoy teniendo problemas con esto. Estoy teniendo problemas con ira, con enojo. Estoy batallando para perdonar a esta persona. Señor, estoy batallando con la pornografía, con la inmoralidad o la perversidad sexual. Señor, estoy batallando con mi carácter. Señor, tengo problemas en mi matrimonio. Señor, no puedo controlar mi lengua, tengo problemas con mi boca, mi lengua. Podemos traer nuestras faltas y necesidades a Jesús. Dice la palabra de Dios, echa sobre Él todas tus ansiedades, porque Él tiene cuidado de ti. Qué hermoso eso, ¿verdad? Jesús nos está diciendo, ¿sabes qué? Ven, échamelas a mí. Señor, no puedo con esto. Te lo echo a ti porque tienes cuidado de mí. Y Jesús puede llevarlas, ya las llevó en la cruz. Eso es lo hermoso, de que todo creyente en Jesús tenemos al Padre como nuestro Dios, y es un Padre compasivo y misericordioso, y podemos ir a Él y le podemos echar nuestras cargas y Él nos va a ayudar. Pero tenemos que reconocerlo. Hay personas que están viviendo en pecado y no lo reconocen como pecado. Nadie te puede ayudar. Si tú no reconoces tus faltas, si tú no reconoces que estás viviendo en pecado, nadie te puede ayudar. Porque el primer paso para que seamos perdonados es el reconocimiento. Reconozco, Señor, que soy pecador.
El segundo paso es pedirle perdón a Dios. Señor, te pido perdón por mis pecados. El tercer paso, si no lo has hecho, Señor, ven a mi corazón, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Me arrepiento, quiero dejar al mundo y ahora quiero vivir para ti. Un compromiso con el Señor. Y entonces dice la palabra de Dios que el Señor perdona nuestros pecados. Y ahora cuando estamos caminando con Él en relación, porque caminar con Jesús no es una religión, hermanos. Si están confiando en su religión que los va a salvar, lo que sea, si sea católico, si sea pentecostal, si sea bautista, presbiteriano, lo que sea, eso no te va a salvar. Oh, que yo voy a la iglesia, está bien. Pero no se trata de una religión, una denominación, se trata de una relación personal con Jesús. Eso es lo que se trata. Entonces, después que tienes una relación personal con Jesús, ahora tienes a Dios, a tu Padre, como tu Dios misericordioso, y puedes llevarle a Él todas tus cargas, todas tus faltas, todos tus pecados, y decirle: Señor, tómalo, no puedo con esta carga. No puedo con mí mismo. Tómalo, Señor. Cámbiame. Haz lo que tienes que hacer en mi vida para que llegue a ser más como tú. Líbrame de este pecado. Miren, una de las maneras que yo he llegado a conocer de que Dios nos ayude con pecado en nuestras vidas, el que sea, vicios, drogas, es ser sincero con Dios y venir a Él y decirle: Señor, tengo problemas con esto. Tengo problemas con el alcoholismo, no puedo dejar de tomar, Señor. Te reconozco. Mi carne le encanta emborracharse. Y mi espíritu lucha, pero no puedo, Señor. Tengo un problema. Entrégaselo a Él. Y cuando nos humillamos delante de Dios de esa manera, Dios comienza a hacer un trabajo en nosotros. Pero tenemos que reconocer, hermanos, que es pecado. Tenemos que reconocer ante Dios que es pecado delante de Él. En estos días hay tantas parejas que viven juntos y no están casados, incluso en la iglesia. Y sabes que eso es pecado. Eso se llama fornicación. Estás teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio. Tienes que reconocer que es pecado. ¿Y qué haces? Se lo confiesas a Dios, le pides perdón por haber vivido en pecado antes de casarte y cásate. Cásate. La cosa del arrepentimiento, hermanos, es de que tenemos que dejar nuestro pasado del pecado y ahora caminar en el camino de Dios, arreglar nuestros asuntos con Dios. Si robabas en el pasado, ya deja de robar. Ponte a trabajar. Ponte a trabajar para que ganes dinero y cumplas con tus responsabilidades y también ayudes a otros. Dice la palabra de Dios. Si antes eres un mentiroso, deja de echar mentiras. Porque la Biblia dice que los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Cualquier cosa en tu pasado, tal vez en tu vida que tengas, déjalo, ponte a cuentas con Dios. Servimos al Dios de toda misericordia. Dice que Él tiene compasión de nosotros. Jesús sabe por lo que pasamos. Y por eso esto no nos da excusa para que vivamos en pecado. Hay personas que abusan, hermanos, de la gracia de Dios. Dice: oh, ¿sabes qué? Al cabo es que Dios me perdona. Ten cuidado. La muerte te puede sorprender cuando estás cometiendo tu pecado. Y ha sucedido y ha pasado. Porque con Dios no se juega. Dice: no tentarás al Señor tu Dios. No lo piques. No juegues con tu vida. No juegues con tu salvación. Con Dios no se juega. Él es misericordioso, pero Él es santo también. Es santo. Ponte a cuentas con el Señor. Si no lo has recibido como tu Salvador, recíbelo. Recíbelo, confiesa que eres pecador. Arrepiéntete, vuélvete de tus pecados y vuélvete a Dios. Y así pasarás a ser un hijo de Dios, una hija de Dios.
Dios entonces pasará a ser tu Padre. Debemos confesar nuestros pecados a diario. A diario. Estoy hablando con los creyentes. Porque constantemente pecamos contra Él. Confesar nuestros pecados en la mañana. Confesar nuestros pecados al anochecer cuando nos vamos a dormir. A dormir. Confesarlos, hermanos. Estar bien con Dios. Estar bien con Dios. Pero lo hermoso es esto. La Biblia dice que Dios se acuerda de que somos más que polvo. ¿Verdad? ¿Qué nos pasa cuando nos morimos y nos entierran? Del polvo salimos, al polvo regresamos. ¿Verdad? Y por eso Él se compadece de nosotros. Entonces, en vez de huir de Dios, cuando pecamos, hay gente que hace eso y dice, oh, ya cometí un pecado, ya no puedo. Y en vez de correr a Dios, huyen de Dios. No, cuando cometamos errores, cuando pequemos, tenemos que correr a Dios. La Biblia dice que torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y ¿qué? Y será levantado. Dice, el justo caerá 7 veces, pero ¿qué? Se levantará. Porque Dios nos sostiene. Entonces Dios nos ama tanto, hermanos, tanto, tanto. No puedo explicarlo, no alcanzan palabras, pero es misericordioso. Entonces tenemos que correr a Él. Señor, cometí este pecado, perdóname. Lávame, límpiame, purifícame, santifícame y restáurame, Señor. Y Él te ama tanto que lo hace. Él lo hace. Como sus hijos, Dios se compadece de nosotros. Pero escuchen esto. Pero espera que nos esforcemos. Escuchen esto. Por mantener una relación íntima con Él. Tenemos que hacer nuestra parte. ¿Cuál es nuestra parte? Estar en oración. Estar en la lectura bíblica. Reunirnos con los hermanos. Hablar del Señor. Pero sobre todo, mantener esa relación con Dios. Caminar muy cerca de Él. Porque como dijimos antes, no se trata de una religión, se trata de una relación con Él, con Dios, hablar con Él, orar a Él, tener comunión con Él, buscar guianza, buscar dirección de Él, buscar fuerzas, fortaleza, buscar su rostro. Pues Él nos ama tanto. Sus pensamientos para con nosotros son tantos que no se pueden contar, y sus pensamientos hacia nosotros son hacernos bien y no mal. ¿Saben por qué? Porque Dios es bueno. El enemigo es malo. Satanás es malo. Tenemos que apartarnos, hermanos, del pecado. Hay personas que a veces están desesperados y buscan la solución, y buscan a brujos, y buscan a gente que practica el ocultismo. Pero ¿sabes qué? A lo mejor el diablo te contesta lo que quieres. Pero ¿sabes qué? Se las va a cobrar. Se las va a cobrar. El diablo nunca hace nada por ti sin tomar algo de ti. Se las va a cobrar. Apártate de los brujos, apártate de los hechiceros, apártate de los adivinos y vuélvete a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él es bueno. Dice la palabra de Dios que la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ello. Dios te bendice y te contesta tus oraciones. ¿Sabes por qué? Porque te ama. Y quiere que un día te vayas a vivir con Él para siempre. ¿Sabes lo que quiere hacer el diablo? El diablo viene a hurtar, a matar y a destruir. Se puede presentar como una buena persona al principio, pero al final te traiciona y te manda a la muerte. ¿No prefieres entonces servir al Dios de toda gracia y misericordia? Él te ama. Él te ama. Vamos a seguir. Y luego dice verso 15 y 16. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más. Escriban sus papeles. Los años de los seres humanos sobre la tierra son pasajeros comparados con la eternidad. Los años de los seres humanos sobre la tierra son pasajeros comparados con la eternidad. Entonces,
Nadie nos garantiza el día de mañana. Un momento estamos aquí y al siguiente momento nos puede sorprender la muerte. Si queremos ser hijos de Dios y disfrutar de su eterna misericordia, como dijimos antes, debemos recibir a Jesús como nuestro Salvador y ya. Hoy es el día de la salvación. Si alguien me está escuchando y no le has dado tu vida al Señor, ahora es el momento. No mañana, no pasado mañana. ¿Sabes por qué? Porque nadie nos garantiza la vida. Dice que somos como la hierba, florece en la mañana y a la tarde se seca. También en otro lugar dice que somos como el humo. Somos como un pensamiento. Nuestro estado aquí es breve. Y también te digo, si te has apartado de Él, hay personas que están enojadas con Dios. Se apartaron de Dios, regrésate a Él. Todavía hay tiempo. Él no te hizo daño, Él no te hizo mal. Los que te hicieron daño y te hicieron mal fueron las personas que decidieron hacer eso. Dios no les dijo que te hicieran mal. No la agarres en contra de Él. A veces tus propias decisiones, las decisiones que hicimos, sufrimos y lo culpamos a Dios, pero Dios, los planes que Él tiene para nosotros son de bien y no de mal. Te imploro este día, si te apartaste de Él, estás enojado, perdona a Dios, vuélvete a Él. No esperes más, el tiempo es tan corto. Nuestros años en esta tierra son tan cortos y en cualquier momento nos podemos ir. No puedes jugar con tu vida, no puedes jugar con tu alma eterna. Estamos hablando de la eternidad, no de un año o dos, estamos hablando de la eternidad. Los tiempos son muy peligrosos y la maldad se ha multiplicado a través de todo el mundo. Fíjate lo que está pasando. En ciertos estados están pasando leyes de abortar los niños hasta el tiempo de nacimiento, y unos están hablando hasta de matarlos después que nacen. Dios mío, ¿qué está pasando? Es la maldad. Es la maldad. Es lo que Jesús nos dijo, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se resfriará. La gente ya no tiene afecto natural. Pablo le escribió la carta a Timoteo, le dijo, son sin afecto natural. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué más afecto natural puede haber del amor de una madre a su hijo, a su pequeño? ¿Qué más afecto puede tener una mujer, tener compasión de un bebé? No, ahora los quieren matar. La gente no tiene afecto natural a causa de la maldad. ¿Y qué pasa? Miren, el mundo está a punto de estallar en una guerra mundial. No sé si han puesto atención lo que está pasando en Ucrania. No sé si están poniendo atención lo que está pasando con Suecia y con Noruega, que se quieren hacer miembros de la OTAN. Y Rusia les dijo, no lo hagan porque ellos tienen una frontera con Rusia. Y cuando se hacen miembros de la OTAN, entonces empiezan a llevar armas, incluyendo armas nucleares, a esas fronteras. Y Rusia les dijo, no hagan eso, es un grave error. ¿Y qué está pasando? Lo estamos haciendo. Estamos mandando armas hacia los miembros de la OTAN, ayudando a Ucrania. ¿Y qué está pasando? Se está frustrando el oso ruso. Es como si estuviera un oso dormido y lo empezamos a picar con un palo. Y el oso nos está diciendo, déjenme en paz, cálmense. Y lo seguimos picando. Tarde que temprano se va a levantar el oso y va a reaccionar. Y tiene aliados como la China, que también es una potencia nuclear. Tiene aliados como Norcorea, que a lo mejor no tienen que comer, pero tienen bastante armamento. Tiene aliados como Irán, que están a punto de tener armas nucleares. China y Rusia tienen designios o diseños para dominar al mundo. Irán quiere que se presente lo que ellos llaman el Mahdi, que nosotros conocemos como el anticristo, pero tiene que haber una guerra. Entonces, en las mentes de esas personas, hermanos, ellos no se tocan el corazón para oprimir un botón y comenzar una guerra nuclear. Es lo que quiero decirles. Estamos tan cercas. ¿Cuál es mi punto? Dale tu vida al Señor. Si te apartaste de Él,
regrésate a Él. Si estás jugando a la iglesia, si estás en pecado, arrepiéntete. Ponte en bien con Dios, porque todo esto nos puede sorprender de repente, hermanos. La Biblia lo dice que cuando digan paz y seguridad, entonces destrucción repentina viene. Y escribió el salmista y dijo: el hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más. Estamos aquí por muy poco tiempo y no debemos jugar con nuestras almas eternas. Que Dios nos ayude. Vamos a seguir. Versos 7 al 8 dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos con obra. Qué hermoso eso. Escriben sus papeles. Los creyentes tenemos la promesa de que algún día nos iremos a vivir con Jesús por toda la eternidad. La iglesia está esperando lo que llaman el rapto, el arrebatamiento. Ya hemos predicado sobre esto, ¿verdad? Un tiempo donde dice la palabra de Dios que va a haber una generación que no va a conocer la muerte. Dice que los muertos en Cristo, en el Mesías, van a resucitar primero, y luego los que estamos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y estaremos con el Señor para siempre. Tenemos esa esperanza, esa dicha. Y Dios quiere que tú seas su hijo y Él sea tu padre, para que escapes de las cosas que van a venir. Entonces, la misericordia de Dios no se limita solamente a esta vida, sino a la venidera. ¿Verdad? Somos ciudadanos de la Nueva Jerusalén. Somos ciudadanos del cielo. Entonces, lo hermoso de esto es que también está la promesa para nuestros hijos, para los que amamos y obedecemos a Dios. Hay bendiciones generacionales. Yo estoy seguro que ustedes han oído sobre maldiciones generacionales. ¿Las han oído? Oh, ¿sabes qué? Es igual que su papá de corajudo. Su abuelo era igual, eran muy corajudos. Y ahora sus hijos, mira cómo son corajudos. Son maldiciones que se pasan de generación a generación. Alcoholismo. El bisabuelo fue alcohólico, el abuelo fue alcohólico, el papá es alcohólico, él es alcohólico, ahora sus hijos empezaron a tomar de una edad muy temprana. Maldiciones generacionales que se pasan de generación a generación. Pues tengo buenas noticias. Así como hay maldiciones generacionales, también hay bendiciones generacionales. Bendiciones que se pasan de generación a generación para los que tememos a Dios. Ustedes han visto generaciones de predicadores, ¿verdad? Oh, ¿sabes qué? El bisabuelo era predicador, el abuelo fue pastor, otro abuelo, el padre es evangelista, el hijo quiere predicar y sus hijos también quieren predicar. Eso es bendición generacional, ¿verdad? Oh, son grandes médicos, en esa familia son grandes médicos. Son muy inteligentes, se pasa esa bendición generacional. Entonces, para los que amamos a Dios, hermanos, somos bendecidos en esta tierra, este lugar ya, y aparte nos esperan grandes bendiciones, ¿verdad? Pero las personas que rechazan a Dios, que quieren vivir en su rebeldía, sufren las consecuencias del pecado en esta tierra. Es muy amargo el pecado, hermanos. Al principio es muy bonito, al principio se mira muy atractivo, pero con el tiempo es nada más que amargura de alma. Y al final se van a ir al infierno y al lago de fuego a ser atormentados para siempre, sin Dios y sin esperanza. Entonces, ¿no quieres tú la bendición? ¿No quieres vivir una vida bendecida, con gozo, con paz? Y que tus hijos también
reciban esa bendición tus nietos. Y al final de todo, como decimos los mexicanos, de pilón, la vida eterna. ¿Verdad? Que Dios nos va, nos va a premiar de irnos a vivir con Él para siempre. Con nuestro Padre Celestial, con Jesús, con el Espíritu Santo, con las almas de los hombres redimidos, con los santos ángeles, con los santos seres que vienen al cielo. Hay bendición, hay bendición. La misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad, para siempre, sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de sus hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. ¿Qué quiere decir eso? Los creyentes tenemos la responsabilidad de estudiar la palabra de Dios y ponerla por obra. ¿Qué dice aquí? Los que se acuerdan de sus mandamientos. ¿Cómo vamos a conocer sus mandamientos si no estamos leyendo la Biblia? Dice la palabra de Dios que el hombre que escucha sus palabras y no las hace es como una persona que se ve en el espejo una vez y luego se va. ¿Qué pasa? Se le olvida cómo es. Tenemos que estar en su palabra para temerle, para guardar sus mandamientos, para recibir estas misericordias. Es cuando las hacemos, hermanos. Es cuando guardamos la palabra de Dios que Él nos bendice. No solamente oidores o leedores, sino hacedores. Ahí es donde está la bendición. Cuando obedecemos a Dios. Salmos 103, verso 19 dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Escriban sus papeles. Dios reina muy alto sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, sobre lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Tiene dominio propio, tiene dominio. Si Él no quiere que no pase algo, no pasa. Si Él permite que algo pase, entonces pasa. No hay nada que detenga a Dios de llevar a cabo sus planes para sus hijos en este mundo. No hay nada. Él reina. Por eso debemos estudiar la Biblia para saber qué es lo que quiere llevar Dios a cabo. ¿Quieren saber qué va a pasar? Estudien el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis nos revela lo que va a suceder en estos días finales. Yo creo, hermanos, que nosotros somos la generación donde va a suceder el rapto y el arrebatamiento de la iglesia. Yo creo que la generación está viva, la que va a pasar por la tribulación esos últimos 7 años. Y cuando estudiamos el libro del Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta qué es lo que va a pasar. Dios no lo hizo secreto. Dijo: Juan, lo que escribes, distribúyelo, que todo el mundo sepa. El creyente que esté preparado no será sorprendido por las cosas que vienen. Si nosotros caminamos con el Señor en una relación muy íntima, si estamos en su palabra, en oración, buscándole, no nos van a sorprender porque estamos viendo las señales. Mucha gente está dormida. Están muy a gusto con sus programas, con sus juegos, con lo que estén haciendo, y no se están dando cuenta de lo que está pasando. Pero la persona que está en el Señor, la persona que está en una relación con Dios, la persona que está en la palabra, se da cuenta de ¿qué está pasando? ¿Por qué los gobiernos, por qué el gobierno están permitiendo que suban precios, que estén entrando gente a esta siniestra, incluyendo criminales? ¿Qué está pasando? Porque nos estamos preparando para un gobierno mundial. Acuérdense que el anticristo, el antimesías, va a ser un dictador que va a gobernar todo el mundo. Un solo gobierno. ¿Y qué pasa? Las fronteras de las naciones se tienen que caer. ¿Y qué está sucediendo? Exactamente eso. Tiene que haber un control absoluto. Están hablando de deshacerse de las monedas físicas, literales, y
transferirse a una moneda digital. ¿Por qué? Control absoluto. Si todo tu dinero va a ser supuestamente digital, alguien puede prestar un botón y te puede congelar tu cuenta. Pueden cancelar tu tarjeta, ¿verdad? Si tú tienes efectivo, no te pueden controlar porque lo tienes contigo, puedes ir a comprar. Pero si deciden deshacerse de las monedas físicas y decir solamente recibimos tarjeta y ya no, el efectivo ya no va a contar, solamente la moneda digital, ¿qué pasa? Control absoluto. Las religiones están atacando al cristianismo en todo el mundo, pero hay una iglesia universal, ¿verdad? Dirigida por el Vaticano. ¿Qué pasa? Control absoluto. Quieren controlar las religiones. ¿Quiere controlar la economía? La religión, la política. Y lo va a hacer este hombre que llaman el anticristo, el antimesías. Y finalmente va a demandar que lo adores como Dios y demandar que te pongas una marca ya sea en la frente o en la mano derecha. Esto va a pasar en la tribulación. Ahí está en el libro de Apocalipsis. Y si no lo haces, te van a matar. No vas a poder comprar, no vas a poder vender, te vas a morir de hambre. Todo eso ya viene, todo eso está en su lugar. Por eso les digo, hermanos, que los tiempos son más tardes de lo que pensamos, y los que están dormidos, que piensan que la vida va a seguir como ha seguido, les tengo noticias. No, está cambiando ya. Tenemos que despertar. Tenemos que tomar la palabra de Dios seriamente y ponernos a orar. Por eso dice la palabra de Dios: velad y orad, para que sean hallados dignos de escapar las cosas que vienen y estar de pie delante del Hijo del Hombre. Despierten, despierten, despierten. Está pasando ya, está sucediendo. Luego dice el verso 20 al 21, dice: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Escriban sus papeles. Aún los ángeles del cielo adoran a Dios y le rinden loor. ¿Qué quiere decir loor? Alabanza. Los ángeles de Dios son más poderosos de lo que podemos comprender, pero están a la orden de Dios. Comprendamos eso. Los ángeles no están a la orden de nosotros, están a la orden de Dios. Escriban sus papeles. Tenemos que tener cuidado de no caer en el error de honrar ni adorar a los ángeles, pues solamente Dios es digno de ser adorado. Hay un movimiento ahora. Hasta escriben canciones y música que son de los supuestos arcángeles, y que la canción de Arcángel Miguel y que de Gabriel y esto. Hermanos, cuidado con eso. Los ángeles no están a nuestras órdenes. Los ángeles obedecen a Dios y sus mandamientos. Dice: vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza, que ejecutáis ¿quién? Su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Entonces, realmente, hermanos, nuestra relación debe ser con Dios y solamente con Dios. Dios es el que manda ángeles a que nos defiendan. Dice: el ángel de Jehová campa en derredor de los que temen a Jehová, los que le servimos a Dios. Él se encarga de mandar ángeles. No debemos andar nosotros metiéndonos con ninguna otra entidad más que Dios. Cuidado con eso. Fíjense lo que dice ahí Apocalipsis 19:10. Juan, el apóstol, estaba tan asombrado del ángel que lo quería adorar. Pero fíjense lo que pasa. Dice: yo me postré a sus pies para adorarle a un ángel. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, los ángeles, como nosotros, son ministros de Dios
que llevan a cabo la voluntad de Dios. Si un día se te aparece un espíritu, o tal vez un llamado ángel, tienes que probarlo. Dice la palabra de Dios que probemos los espíritus. Dile: en el nombre de Jesús te ato a la verdad y te ordeno que me digas a quién sirves. Si es un siervo de Dios, va a contestar como él. Dice: yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Yo sirvo a Jesús, en otras palabras. Si el espíritu no te quiere contestar de esa manera, dile: fuera de aquí. ¿Quién te mandó? ¿Por qué estás aquí? No tienes parte ni suerte con los hijos de Dios. Entonces, no debemos de estar buscando señales, no debemos de estar buscando ángeles, debemos de estar buscando ¿a quién? A Jesús, a Dios. Debemos de estar esforzándonos por reforzar nuestra relación con Dios y no andar coqueteando con ángeles. Estos seres más son seres muy poderosos, los ángeles caídos. No perdieron su poder. Cuando se rebelaron en contra de Dios, fueron echados fuera del cielo, pero no perdieron su poder. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Los ángeles de Dios adoran a Jesús y obedecen su palabra, su precepto. ¿Cuál es el punto aquí? Que aún los ángeles poderosos adoran a Dios y nosotros también debemos adorar a Dios. Y solamente a Él. Amén. Nada de santos, nada de imágenes, que la virgen esta y que la otra. Hay vírgenes de tanta gente, hermanos, son ídolos, son demonios. No los adoren, adoren a Jesús. Por eso cuando le dio los mandamientos a Moisés dijo: no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni las honrarás. Es un mandamiento muy clave. Busca a Jesús. Busca a Jesús. Y para terminar, el versículo 22 dice: bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Escriben sus papeles. El salmista David terminó el salmo como lo comenzó, con adoración. Amén. Y tal vez no había nadie más como David que comprendiera la misericordia de Dios. ¿Se acuerdan lo que hizo David? Cuando cometió adulterio con la esposa de uno de sus generales. Y después, cuando se supo que se embarazó, trató de taparlo. Y eventualmente terminó asesinando a su esposo. ¿Se acuerdan de eso? Y el profeta vino y lo confrontó. David se arrepintió, pero pagó muy caro el precio de su pecado. Pero Dios tuvo misericordia de él, su alma fue salva. Porque lo reconoció, se humilló David. Por eso les digo, tenemos que reconocer nuestros errores y confesárselos a Dios. Entonces ahora, con el pasar de los años, cuando escribió este salmo David, le era más manifiesta la gracia y misericordia de Dios. Y así como David, debemos alabar y adorar a Dios todos los días con un corazón lleno de agradecimiento. Acuérdense de eso, agradecimiento. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con agradecimiento. Pues realmente servimos al Dios de toda gracia y misericordia. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Conclusión. Es la eterna misericordia de Dios la que le causó mandar a Jesús a morir por la humanidad. Dios sigue derramando su misericordia hacia todo aquel que recibe a Jesús como su Salvador. Hazlo. No esperes más. Si te apartaste, regrésate a Él. Si estás asistiendo a una iglesia, pero estás en pecado, arrepiéntete. El tiempo es muy corto. Vamos a orar. Padre, te damos gracias este hermoso día. Dios de toda misericordia y gracia, te bendecimos, Señor. Te adoramos, te exaltamos. Señor, quiero pedir por todo el que me está escuchando, que tal vez no se ha entregado a ti, que se entregue a ti, Señor.
Derrama tu bondad en sus corazones para que procedan al arrepentimiento. Si hay alguien que me está escuchando que se apartó de ti, Señor, que se regrese a ti, Señor. Si hay alguien que está viviendo en pecado, que se arrepientan y se pongan en bien contigo. Señor, los bendigo, oro por toda necesidad, Señor. Necesidades matrimoniales, personas enfermas, que tú las sanes. Esta mañana pido por ellos, Señor. Dios de toda misericordia y de toda gracia, extiende tu mano poderosa estos momentos, Señor, y obra en sus vidas. Te lo pido todo en el nombre de Jesús, en el nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach, Jesús, el Mesías, nuestra justicia. Amén. Vamos a seguir. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz y su shalom. En el nombre del Sar Shalom, en el nombre de el Príncipe de Paz, Yeshua HaMashiach, Tzidkeinu, Jesús el Mesías, nuestra justicia. Dios te bendiga y tenga una semana gloriosa. Shabbat Shalom.